Bueno, estimada y entrañable audiencia, bienvenidos a Simañá Lecturas de Salón, una plataforma organizada por la Asociación de Estudios Judeo-Latinoamericanos, conocida como LACSA, y a la cual les invito a afiliarse. Mi nombre es Cintia Gabay y soy investigadora y escritora. Trabajo actualmente en la Universidad Humboldt de Berlín y mi investigación está financiada por la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Hoy nos reunimos para conversar junto a Paula Ansaldo en torno a su libro Brot mit Theater, Historia del Teatro Judío en Argentina, publicado en 2023 por Eudeva. Nos acompañan en la tarea de su presentación Jorge Dubati y María Fuckelman. Simañá, que en hebreo significa señalador de libros, fue ideado para ofrecer un espacio donde debatir en torno a obras publicadas en el área de estudios judeo-latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina, ya sean obras recientes o de larga data. Renuevo entonces esta invitación, que ya es tradición, independientemente de si son ustedes los autores o bien lectores curiosos, si consideran que, por dar solamente algunos ejemplos, es la ocasión de leer juntas León de Lidia de Miriam Moscona, interrogar la investigación de Sergio de la Pérgola en torno a la demografía judeo-latinoamericana, o tal vez leer a Walter Benjamin en traducción latinoamericana. LACSA ofrece este espacio para dialogar en torno a obras de nuestro interés, ya sean obras de ficción, de investigación o de ensayo. Los encuentros de Simañá alientan el debate multilingüe tan característico de las culturas judías. Siendo las lenguas oficiales del AXA el castellano, el portugués y el inglés, estamos, sin embargo, abiertos a la posibilidad de integrar en Simañá otros idiomas. Hagamos de este espacio un lugar ameno, no solo para el debate, sino también para el intercambio de entusiasmos. Voy a aprovechar para anunciar que nuestro próximo encuentro se llevará a cabo el 12 de diciembre en torno al nuevo libro de Aviad Moreno, In Twin Homelands, Empowered Diasporas, Hispanic Moroccan Jews and the Globalizing Community. Dichos los prólogos, voy a comenzar presentando a los participantes de hoy. Paula Ansaldo es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y del Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA. También forma parte del Núcleo de Estudios Judíos del IDES. Como docente se desempeña en la materia Historia del Teatro 2 de carrera de Artes. Previamente fue Harry Starr Postdoctoral Fellow in Judaica en el Center for Jewish Studies de Harvard University y Ruth Meltzer Fellow en el Herbert Katz Center for Advanced Judaic Studies at the University of Pennsylvania. Publicó el libro Brot mit Theater, Historia del Teatro Judío en Argentina, del cual nos ocuparemos hoy. Además, coeditó los libros Teatro Independiente, Historia y Actualidad en 2017 y Perspectivas sobre la Dirección Teatral, Teoría, Historia y Pensamiento Escénico en 2021. Su trabajo recibió el apoyo de la Fordham University New York Public Library, del YIVO Institute for Jewish Research, de Coimbra Group Universities, del Leibniz Institute for Jewish History y de Culture Simon Dubnow de la American Philosophical Society y del Memorial Foundation for Jewish Culture. Voy a pedirles por favor que silencien sus micrófonos mientras no están hablando. Nuestro segundo participante es Jorge Dubati, doctor en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Es catedrático titular regular de Historia del Teatro Universal e Historia del Teatro 2 y profesor titular interino de Teoría y Análisis del Teatro. Desde 2023 es académico de número de la Academia Argentina de Letras y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Es director por concurso público del Instituto de Artes del Espectáculo Raúl Castañino de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Dirige el proyecto de investigación Filocit, Historia comparada de los espectadores de teatro en Buenos Aires entre 1901 y 1914.
Fundó y dirige desde 2001 la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Ha contribuido a abrir 92 escuelas de espectadores en diversos países. Entre 2021 y 2023 se desempeñó como subdirector del Teatro Nacional Cervantes. Co-coordina el Diploma Internacional de Creación e Investigación Escénica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entre sus libros figuran Filosofía del Teatro 1, 2 y 3, Teatro y Territorialidad, Estudios de Teatro Argentino, Europeo y Comparado, y 100 preguntas sobre el acontecimiento teatral y otros textos teóricos. Y grabárselo. Les voy a pedir por favor que silencien sus micrófonos. María Fuckelman, nuestra tercera invitada, es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires y licenciada y profesora en Letras por la misma institución. Es investigadora asistente del CONICET y docente en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Entre 2020 y 2023 fue directora de la Casa Nacional del Bicentenario. Es autora del libro Hacia una historia integral del teatro independiente en Buenos Aires, de 1930 a 1944, publicado en el año 2022, y es coeditora también de los volúmenes Teatro Independiente, Grupos, Espacios y Prácticas de este año y Teatro Independiente, Historia y Actualidad del año 2017. Además, compiló Teatro Aplicado, Teoría y Práctica en 2019 y cuenta con numerosas publicaciones en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Respecto a nuestro encuentro del día de hoy, el excelente libro de Paula Ansaldo, Broit mit Theater, Historia del Teatro Judío en Argentina, focaliza su atención en el estudio del teatro judío argentino, actividad que se inicia aparentemente a finales del siglo XIX en la Sala Stella de Italia y crece sin ciernes a partir del año 1901 hasta llegar a su época dorada, esto es, entre los años 30 y 60 del siglo XX, periodo en el que se centra el trabajo de nuestra autora invitada. Esta actividad, aclara la autora, incluyó raramente la puesta en escena de obras judeoargentinas y se concentró en la realización de teatro yiddish importado de Europa y Estados Unidos. Por otro lado, el trabajo de Paula Ansaldo califica al teatro judío en la escena nacional argentina como modernizador, por un lado, y por otro, también revela su centralidad en el circuito teatral internacional. Si durante la época dorada del teatro judío en Argentina funcionaron en la ciudad capital hasta 5 teatros que representaban todas sus obras en yiddish, y sabemos que en las colonias judías, como es el caso del Teatro Kadima de Moisés Ville, por ejemplo, también se representaba en yiddish, querremos saber más tarde, Paula, y dejo la pregunta abierta para cuando te toque hablar, si sigue existiendo el teatro judío en Argentina, en yiddish, en judío español, o si podemos hablar de un teatro judeo-argentino en castellano en el siglo XXI. Quiero destacar, antes de dar la palabra a nuestros invitados de hoy, la importancia del trabajo que realizó en este contexto la autora en la investigación del teatro IFT a la hora de organizar el material recuperado del ICUF por el archivo Sedov Piniekatz tras las arduas tareas de rescate de su directora Nerina Visakovsky. Con esta introducción le voy a dar la palabra ante todo a Jorge Dubati y después vamos a escuchar a nuestras otras presentadoras. Jorge, adelante, por favor. Muchas gracias, Cintia. Muchísimas gracias por la invitación y me siento muy honrado de poder decir unas breves palabras sobre este libro que realmente es muy, muy importante en la historia del teatro argentino y en la historia del teatro judío. Eh, me gustaría, en principio, decir que es un honor incluir este libro en la serie Artes del Espectáculo, en la colección Temas de la querida Eudeva, que es nuestra editorial de la Universidad de Buenos Aires,
porque creemos que constituye un acontecimiento teatrológico de vasta significación, muy especialmente en la Argentina y en Latinoamérica. En lo que sería nuestra bibliografía de estudios teatrales nacionales, este libro marca un antes y un después en los análisis del comparatismo, de esta disciplina que llamamos teatro comparado, por su aporte específico sobre las prácticas y concepciones realmente fascinantes del teatro judío, su historia, su circulación, su irradiación, sus estéticas, sus poéticas, sus repertorios, sus principales artistas, intermediarios y referencias internacionales, y también por la lectura innovadora y sistemática de la influencia que tiene el teatro judío en la historia más amplia de nuestra escena local. Ansaldo se basa en las contribuciones de su tesis doctoral, que tuve el honor y la satisfacción de dirigir y codirigió Alejandro Duhovne, tesis aprobada en la Universidad de Buenos Aires con la calificación de sobresaliente y recomendación de edición. En el acta de la defensa, firmada en 2020 por los evaluadores especialistas Julia Lavatelli, Laura Mogliani y Diego Niemetz, se afirma, y voy a citar porque creo que es un párrafo muy importante justamente del acta de la defensa de doctorado. Dice, el tema elegido resulta de gran interés por dos motivos principales. Por una parte, busca saldar una deuda de larga data en el campo de los estudios teatrales, el origen, el desarrollo histórico y la importancia de los circuitos del teatro judío en Buenos Aires durante el siglo XX. Por otra, en cuanto a la inserción del tema en el campo de los estudios judíos, hay que destacar que, si bien dicho campo viene creciendo en el mundo académico argentino durante las últimas décadas, queda todavía un gran camino por recorrer y vastas zonas sin explorar. También, en ese sentido, el trabajo evaluado resulta una pieza fundamental y cumple cabalmente con el deseo de cartografiar la escena teatral judía, consignado en su título como una contribución al objeto mayor e integral del teatro judío de Buenos Aires. Fin de la cita es un fragmento del acta en la que, como comentaba antes, Julia Lavatelli, Laura Mogliani y Diego Niemetz califican de sobresaliente y recomiendan la publicación. Yo quiero, en este sentido, decir que también el libro fue evaluado por un comité muy importante de referato en la serie Artes del Espectáculo de la colección Temas de Eudeva, y me gustaría nombrar a los integrantes de ese comité: Catalina Artesi, correspondiente a la especialización Artes y Mujeres; Patricia Schieri, de Artes Liminales; Héctor Calmet, de Escenotecnia; Laura Silento, de Historia de las Ciencias del Arte; Natacha Delgado, de Artes y Educación; Cora Firestein, de Artes y Poéticas Políticas; María Fuckelman, de Artes Escénicas y Teatro; Bettina Girotti, de Teatro de Títeres y Objetos; Eduardo Graham, de Artes y Estudios Bíblicos; Víctor Hernando, de Mimo y Artes Corporales; Natacha Cos, de Artes y Audiencias, Públicos y Espectadores; Clara Krieger, de Cine y Artes Audiovisuales; Belén Landini, de Artes e Iberoamérica en siglos XVI a XIX; Liliana López, de Artes y Psicoanálisis; Hugo Mancuso, de Epistemología en Ciencias del Arte; Silvina Mansilla, de Artes Musicales; Mariano Escobena, de Artes y Educación; Dulcinea Segura Ratagam, de Danza y Artes del Movimiento; Susana Escura, de Judeidad y Artes del Espectáculo; Nora Lía Sormani, de Teatro para las Infancias; Alima Taján, en el área de Artes e Innovación Teórica; Jimena Trombeta, de Teatro y Artes Escénicas; y Juan Ignacio Vallejos, en artes performativas. Realmente todos ellos son integrantes del Instituto de Artes del Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires, y es un lujo contar con su referencia en lo que sería el referato para la publicación de esta colección de artes del espectáculo. Bueno, el libro que incluimos en esta colección aborda justamente los procesos histórico-poéticos del teatro judío en y de
la Argentina, como manifestación de la cultura judía y como parte del campo teatral y la cultura nacionales. Ansaldo indaga en los rasgos del teatro judío que se desprenden de su desarrollo transnacional y en la tradición teatral previa a su aparición en la Argentina, aspecto clave para la comprensión de su incidencia en nuestro país. Investigadora del CONICET, docente en la Cátedra de Historia del Teatro 2 en la carrera de Artes de la UBA, de la que soy titular. Ansaldo radica sus tareas en el Instituto de Artes del Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires y desde allí despliega una fecunda red de conexiones académicas con instituciones universitarias de América y Europa, como se desprende del corpus documental y de la bibliografía actualizada que los lectores hallarán en las páginas de este libro. En suma, para terminar, este volumen enriquece notablemente la serie Artes del Espectáculo de Udeva porque realiza un aporte integral, exhaustivo y renovador que lo vuelve de consulta insoslayable en la materia de su especialización. Por la claridad y la precisión de su escritura, atrapará tanto a investigadores, los más exigentes, como a la extendida comunidad de las y los amantes del teatro, artistas, gestores y espectadores, ávidas y ávidos por reconocer en las prácticas y concepciones del presente las raíces de su historia. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Le voy a dar la palabra ahora a María Fuckelman. Bien, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos y para todas. Para mí también es un placer estar acompañando a Paula en esta presentación. Un poco decía Cintia en la presentación que yo trabajo sobre la historia del teatro independiente en Buenos Aires. Entonces mi idea para este encuentro es, bueno, presentar por supuesto el libro de Paula, destacar algunos de sus aspectos que me parecen más relevantes, pero también en el momento en que mencione al teatro independiente, quedamos con Paula que estaba bueno brindar algo de contexto, dado que quizás puede servirle a alguna de las personas que nos están escuchando en este momento o más tarde cuando miren el video. Breuth mit Theater, Historia del Teatro Judío en Argentina, publicado por Eudeva en 2023, está basado, como comentaba también Jorge recién, en la tesis doctoral de la doctora Paula Ansaldo. La publicación está dividida en 4 capítulos, a los que se antepone una presentación a cargo de Jorge Dubati, los agradecimientos y la introducción, y a los que continúan un epílogo, la bibliografía y un anexo. En el primer capítulo, Ansaldo realiza un recorrido cartográfico sobre dónde y cómo se inició y desarrolló el teatro judío antes de su llegada a la Argentina. En el segundo, se centra en el nacimiento del circuito teatral judío en Yiddish en la Argentina, haciendo especial foco en su periodo de auge, 1930-1950, hasta llegar a su ocaso a lo largo de los años 60. En el capítulo 3, la autora explora el desarrollo del teatro independiente judío, surgido a partir de los círculos teatrales judíos creados en los años 20 y fundamentalmente del IDRAMST, un grupo de teatro vocacional que en 1937 devino en el teatro IFT. Finalmente, el capítulo 4 analiza la experiencia de la realización de un teatro judío en español a partir del teatro IFT. Voy a hacer entonces, como les decía, el pequeño paréntesis acerca del teatro independiente y el IFT. El teatro independiente surge en Buenos Aires a raíz de la fundación del Teatro del Pueblo el 30 de noviembre de 1930, impulsada por el escritor y periodista Leónidas Barletta. Si bien, bueno, todo siempre empieza antes, y ya desde mediados de la década del 20 se habían llevado a cabo algunos intentos por conformar un teatro independiente, el Teatro del Pueblo fue la primera tentativa que alcanzó continuidad en el tiempo y por eso la crítica especializada coincide en considerarlo el primer teatro independiente de Buenos Aires. Los motivos de la iniciación del movimiento de teatros independientes fueron varios, no hubo una única razón, sino que se dio una combinación de factores y uno de los más importantes fue el objetivo de distanciarse de la escena del teatro profesional de los años 20, cuyas características no le gustaban a Barletta ni a muchos de los intelectuales de la época. En general eran obras del denominado género chico, revistas, sainetes, vaudevilles.
A su vez, los artistas y escritores que conformaron el teatro independiente se encontraban al tanto de las novedades de la vanguardia artística que estaban sucediendo en Europa, y eso también fue un motor para transformar el teatro de Buenos Aires. Entendemos al teatro independiente como un modo de producir y de concebir el teatro que pretendió renovar la escena nacional a partir de principalmente dos características: realizar un teatro de alta calidad estética y hacerlo sin fines lucrativos. En este sentido, se constituyó como una práctica colectiva y contestataria, dado que se opuso al statu quo del teatro de aquellos años e impulsó una organización anticapitalista, pero también heterogénea, porque fue un enraizado complejo y rico en su diversidad. Los teatros independientes no fueron todos iguales. A su vez, en 1932 se dieron los primeros pasos para la creación del Teatro IFT, Jüdischer Volkstheater, Teatro Popular Judío, tal como se traduce, y en noviembre de ese año, bajo el nombre de IDRAMS, mi pronunciación, mil disculpas, Jüdische Dramatische Stude, Estudio Dramático Judío, comenzó a funcionar un círculo dramático con actores que provenían de elencos filodramáticos y antiguos grupos obreros y que eran en su mayoría trabajadores de talleres o fábricas. El debut ante el público se hizo en el Teatro Coliseo en 1933. En sus años de existencia, el IDRAMS consiguió una posición reconocida en la vida social porteña y pudo forjar un colectivo artístico que actuaba 3 o 4 veces por semana. En 1936 se manifestó la intención de desplazarse desde el pequeño círculo en el que trabajaba el IDRAMS hacia un objetivo mayor: armar un teatro popular judío. Y entonces, en mayo de 1937, se oficializó la conformación del IFT. El nombre elegido para la institución tenía un sentido similar al del Teatro del Pueblo de Leónidas Barletta. Sobre su inserción dentro del movimiento de teatros independientes, hay que señalar que durante sus primeros años, el IFT no se nombró a sí mismo como un teatro independiente, sino que la denominación que utilizaba era la de teatro popular, aunque en su revista Night Theater, Nuevo Teatro, se daba bastante lugar a los teatros independientes, especialmente al Teatro del Pueblo, y en más de una oportunidad se destacó que el Teatro del Pueblo era un grupo juvenil muy similar al IFT. El IFT no formó parte de los eventos colectivos del teatro independiente hasta 1955, cuando participó del desfile de teatro independiente en su 25 aniversario, realizado en el Teatro Cervantes. En este sentido, la incorporación del teatro popular judío, del IFT, al movimiento de teatros independientes, se dio como una operación a posteriori. El puntapié inicial para esto lo dio el propio Leónidas Barletta en 1953, quien en una nota titulada El Teatro Judío Independiente en Buenos Aires le abrió la puerta grande del movimiento al IFT. Y esto, a su vez, esta idea fue retomada por los críticos José Marial en el 55 y Luis Ordaz en el 57. Podría surgir la duda, entonces, sobre si el IFT podría ser considerado un teatro independiente y, de ser así, ¿desde cuándo? Nuestra postura sostiene que sí, y que lo es desde su conformación como Teatro Popular Judío en 1937, debido en principio a que se comportó como tal: su postura política, su desinterés por el rédito económico, su intención de realizar un buen teatro, su distancia del teatro comercial, entre comillas, su propia producción para la escena, el vestuario, etc. Aparte, cuando se lo incorporó, se retomaron sus tradiciones. Es decir, no se lo consideró un grupo de teatro independiente surgido en 1953, sino que en 1953 se lo admitió como parte del movimiento de teatros independientes con toda su trayectoria recorrida. Sin embargo, es interesante asumir su gran especificidad: la dedicación hacia una colectividad determinada y en un idioma propio. En esta línea se puede pensar que su reconocimiento como parte del teatro independiente se vinculó con el pasaje al castellano, pasaje del yiddish al castellano. En esta acción, llevada a cabo como una herramienta para no perder a su juventud, también se podría ver una intención de pertenecer a un movimiento, el movimiento de teatros independientes, que se encontraba en un punto muy álgido de notoriedad. En algún punto, la juventud y el movimiento de teatros independientes iban de la mano. Volviendo al libro, en el que por supuesto van a poder explorar todo esto que comenté y muchísimo más, me gustaría destacar 3 aspectos. El primero, en relación al contenido, y es que la historia del teatro judío en la Argentina había sido muy poco trabajada hasta Breuth mit Theater, Historia del Teatro Judío en Argentina.
En este sentido, la publicación se constituye como un aporte significativo a los estudios teatrales, dado que logra iluminar el papel que jugó el teatro judío en la historia del teatro argentino del siglo XX, así como también evidenciar que la ciudad de Buenos Aires se desarrolló como un polo teatral de relevancia en el mapa del teatro judío mundial, especialmente entre las décadas del 30 y del 60. De esta manera demuestra cómo influyó en el campo teatral argentino, introduciendo poéticas teatrales innovadoras que algunos años después se volverían centrales. En segundo lugar, en relación a lo que podríamos llamar el detrás de escena de la confección del libro, la investigación le demandó a Paula Ansaldo un extenso trabajo de campo que implicó la realización de decenas de entrevistas y el relevamiento de numerosos archivos. La autora fue becada para realizar estudios en Nueva York e incluyó en su investigación valioso material encontrado en archivos y bibliotecas de dicha ciudad. También, durante su labor investigativa, fue la responsable de organizar y catalogar los materiales del Teatro IF, contribuyendo a la creación del archivo Teatro IF, parte del Centro Documental y Biblioteca Pinicat de la Federación de Entidades Culturales Judías en la Argentina, que no solo significó una vía de acceso privilegiada para la elaboración de su propio trabajo, sino que permitirá que más investigadores hagan uso del mismo. Por último, y ya en relación a la forma, creo que otro de los aciertos de Paula fue volver al libro un material cercano, una investigación no exenta de ternura, por ejemplo, dando lugar a algunas perlitas recabadas durante su trabajo. Entre ellas se destaca la anécdota que le contó Abraham Lichtenbaum sobre el dramaturgo español Alejandro Casona, a quien cuando le cuestionaban que fuera a ver teatro en yiddish, un idioma que él no entendía, respondía: ¿acaso entiendo lo que cantan los pájaros? No, pero me gusta. La pasión por el tema es evidente en la autora y genera como resultado un libro que deja bien alto el recuerdo de las raíces y que lo hace desde un punto de vista preciso, actualizado y riguroso. Gracias. Muchísimas gracias, María. Paula, es tu turno. Bueno, muchas gracias, Cintia, por la invitación a presentar mi libro en este espacio y gracias a Jorge y a María por sus palabras y por las reflexiones sobre el libro. No quiero dejar de destacar que ambos fueron muy importantes en el proceso de investigación doctoral y en la escritura de este libro, no solo por su acompañamiento concreto, ¿no? Jorge como mi maestro, mi director de tesis, y María como amiga y colega del Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA, sino que también ambos fueron bibliografía fundamental en la que se apoya mi trabajo. Este es un espacio de estudios judíos, igual hay mucha gente de teatro, pero bueno, por si acaso no todo el mundo quizás está familiarizado con el campo de los estudios teatrales, en el que Jorge es un teórico historiador teatral fundamental, y básicamente mi metodología de trabajo está basada en las herramientas teóricas del teatro comparado que él desarrolló, y en este sentido sus aportes están constantemente presentes en el libro. Y en el caso de María, bueno, como habrán visto, ella es la gran especialista argentina en la historia del teatro independiente, y la lectura de su tesis en su momento, y ahora ya publicada su tesis como libro, lo pueden encontrar online, fue fundamental para mí, especialmente en los capítulos vinculados al teatro IFT. Así que mi investigación y este libro no sería posible sin el acompañamiento y el aporte teórico, histórico de Jorge y de María, así que en ese sentido les agradezco por estar acá. Y como siempre decimos nosotros, la investigación como el teatro es un hecho colectivo, ¿no? Así que esta presentación creo que da cuenta de eso de una manera muy contundente. Bueno, quisiera empezar contando un poco sobre la génesis de la investigación que dio lugar a este libro. Como muchos de quienes nos dedicamos a estudiar la cultura judía, en la elección de nuestros objetos de estudio suele haber, no siempre, pero suele haber algún elemento que tiene que ver con nuestra propia historia familiar. En mi caso personal, yo ya conocía antes de empezar mi tesis la existencia del teatro yiddish en Argentina, principalmente gracias a mi abuela. Esto creo que es algo muy común en mi generación, por lo menos, de investigadores de los estudios judíos, ¿no? Que algo de esta historia nos viene de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, ¿no? De nuestros antepasados. Y mi abuela siempre recordaba con mucho cariño este circuito teatral y sus idas al teatro, sus orías al teatro yiddish. Y por otro lado, como investigadora teatral, había escuchado muchas veces esta idea muy popular de que en Buenos Aires, en la época de los Hagim, ¿no? de las fiestas judías, se venden menos entradas y las salas teatrales están más vacías.
Esto es algo que se dice mucho, ¿no? Entonces, de alguna manera yo conocía esta pasión teatral de los judíos argentinos que un poco traté de capturar en el título del libro, ¿no? Con la frase Brot mit Theater, que es la idea de que los judíos comen su pan con teatro, ¿no? Untan su pan con teatro, y que nos habla de esta pasión teatral de los judíos. Entonces, yo ya tenía conocimiento de esto, pero la realidad es que, a pesar de haber estudiado, obviamente, historia del teatro argentino en la facultad, fue únicamente cuando empecé a pensar en este tema para mi investigación doctoral que realmente me enteré de la magnitud y el desarrollo que había tenido el circuito teatral judío en la Argentina, sobre todo, como ya dijo Cintia, entre las décadas del 30 y hasta fines de los 50, que es cuando se desarrolla su época dorada en el país. Y para darles una idea de la magnitud, digamos, que tenía este circuito, en ese periodo encontramos en Buenos Aires 5 teatros que están dedicados prácticamente únicamente a las representaciones en Yiddish, se los quiero nombrar. Están el Excelsior y el Soleil en el barrio de Abasto, el Mitre en Villa Crespo, el Ombú en el barrio de Once, que es donde después se va a construir el edificio de la AMIA, la calle Pasteur, en ese momento se llamaba Ombú, por eso Teatro Ombú. Y en la década del 50 ya el teatro construido por el IFT en la calle Boulogne-sur-Mer, que de todos estos teatros es el único que está en pie hasta el día de hoy. Así que si están en Buenos Aires y quieren visitar uno de los grandes teatros judíos que existieron, todavía se puede visitar el Teatro IFT. Además de los teatros, había bares o cafés que presentaban números artísticos, varietés, a la manera del café concert en Yiddish, sobre todo el Cristal y el Internacional, por lo que en definitiva había todo un circuito teatral que estaba completamente representado en Yiddish y que estaba hecho por y para la población judía de Buenos Aires. Las funciones se daban de martes a domingo, incluso con 2 o 3 funciones en el mismo día durante los fines de semana, por lo general la sala llena, en teatros muy grandes, no son los teatros chiquititos, independientes de hoy en día, sino teatros, salas muy grandes, y la temporada duraba aproximadamente de marzo a noviembre. Esto un poco yo siempre me detengo un poco en los números, ¿no? En la magnitud numérica, para destacar el gran desarrollo que tuvo este circuito teatral en la época en Buenos Aires. Y cuando descubrí todo esto, empezando mi investigación, me acuerdo haber interrogado a mi abuela y a todas las personas que conocía que habían sido testigos de esa época dorada del teatro judío en la Argentina, sin todavía saber que la entrevista iba a terminar siendo una herramienta fundamental luego en mi futura investigación. Y a partir de estos testimonios fue que empecé a notar un cierto desfasaje entre la importancia que había tenido este teatro para las personas que habían formado parte de él de alguna manera, ¿no? Ya sea como artistas o como espectadores de este teatro, y el lugar que se le daba en las historias de teatro argentino más conocidas, que la verdad es que apenas se lo mencionaba o se lo abordaba muy brevemente, ¿no? Entonces había un cierto desfasaje entre estas dos cosas, y a mí me llamaba mucho la atención este contraste entre el lugar que tenía la imagen de Buenos Aires como gran capital teatral judía, en el recuerdo de la colectividad judía porteña, y la ausencia de trabajos académicos que, al menos desde los estudios teatrales, abordaran la historia de este circuito. Es decir, sí había trabajos que mencionaban la existencia de un teatro yiddish en Buenos Aires, pero principalmente venían de otras disciplinas, ¿no? De la antropología, la musicología o la historia judía. Pero este era un espacio de vacancia dentro de la historiografía teatral argentina, que es mi campo específico. Así que esta fue un poco una de las razones principales que me impulsaron a centrar mi investigación en este tema, con el estímulo obviamente de mi director acá presente. El libro, entonces, es el resultado de esta tesis doctoral, y lo que hace es un recorrido, como ya contó un poco María, de la historia del teatro judío en Argentina, principalmente en la primera mitad del siglo XX, entre 1930 y 1966, es el periodo en el que me centro, que es cuando en el 66 ya este circuito teatral empieza a declinar. Y si bien ya hay desde principios del siglo XX registro de representaciones en Yiddish en el país, me centro, digamos, y comienzo la investigación en la década del 30, porque es el momento en que Buenos Aires se posiciona como un centro teatral judío de importancia internacional. Esto tiene que ver con una serie de múltiples factores que bueno, lo desarrollo en el libro y lo pueden encontrar ahí, pero para resumir muy brevemente, en primer lugar, la mayoría de los inmigrantes parlantes que se asientan en la Argentina en el periodo entre guerras, sobre todo, tenían ya incorporada la asistencia al teatro como una práctica relativamente habitual.
era parte de su vida asistir al teatro, ya que para ese entonces existían compañías teatrales judías que se presentaban a lo largo de toda Europa del Este y Rusia. Por lo que para estos inmigrantes recién llegados, el teatro funcionaba como un lugar de encuentro donde combatir el desarraigo y compartir la lengua materna. Y en este sentido, el teatro en español, que estaba en auge también en ese momento, no podía cumplir esta función, ¿no? Por un lado, por la barrera idiomática, era en español y muchos no entendían español, pero además por la representación del tipo de problemáticas, ¿no?, en los escenarios nacionales que no tenía demasiado que ver con la vida de los inmigrantes judíos, y en este sentido eso los alejaba de las salas teatrales porteñas y los impulsaba a desarrollar su propia cultura teatral local. Por otro lado, un segundo factor para explicar el surgimiento de la Argentina y de Buenos Aires como este centro teatral de tanta importancia, tiene que ver con que el teatro en Yiddish, que se desarrollaba en los principales centros teatrales de la época, principalmente en Varsovia, Nueva York, empieza en la década del 30 a sufrir una declinación. En Europa, bueno, se imaginarán, más que nada por motivos sociopolíticos, ¿no?, el ascenso al nazismo, luego la guerra. Y en Estados Unidos, porque las audiencias empiezan a decaer a partir de la década del 30, debido a las limitaciones impuestas a la inmigración judía al país a partir de 1924. O sea, no llegan nuevas oleadas inmigratorias que puedan renovar las audiencias de este teatro. Y por otro lado, la asimilación idiomática y cultural de las nuevas generaciones de judíos norteamericanos que ya no asisten al teatro en Yiddish. Esto es algo que va a pasar también en la Argentina, pero mucho después, ¿no?, en la década, final de la década del 50 recién. Esto lleva a que eventualmente se cierren muchos teatros en Yiddish y se reduzca la temporada teatral judía, y por eso los actores judíos optan por irse de tour a otros lugares del mundo en donde las comunidades judías todavía estaban en pleno crecimiento, como era el caso de la Argentina. Al mismo tiempo, esto yo siempre lo digo, que es algo como muy obvio, pero que muchas veces nos olvidamos, sobre todo quienes vivimos en el hemisferio sur, ¿no?, es que nos beneficiábamos con la posición de temporadas, porque en el receso de verano del hemisferio norte, estos actores podían viajar a la Argentina, presentarse en Buenos Aires, sin necesidad de abandonar sus compañías, ¿no? Duplicaban, digamos, el trabajo, le sacaban el máximo provecho a la temporada teatral y hacían contratemporada. Hacían una temporada en el hemisferio norte con base en Nueva York, por lo general, y otra en Sudamérica con base en Buenos Aires. Desde Buenos Aires muchas veces viajaban a las provincias argentinas, a las ciudades argentinas con mayor población judía, como Rosario, Córdoba, Santa Fe, a las colonias agrícolas judías, que mencionó Cintia también, por supuesto, y también viajaban a otras ciudades latinoamericanas, a Montevideo. Montevideo era paso obligado porque además los barcos que venían de Estados Unidos frenaban en Montevideo, así que siempre hacían alguna presentación ahí. A Santiago de Chile muchas veces, si es que el tour se iba hasta Mendoza, San Juan, muchas veces cruzaban los Andes y se presentaban en Santiago de Chile, y por supuesto en las ciudades brasileras con mayor población judía, como San Pablo y Río de Janeiro. Ahí también se desarrollaron centros teatrales judíos, no con tanto desarrollo como Buenos Aires, pero sí de mucha importancia y mucho desarrollo. Así que funcionaba como una suerte de circuito teatral sudamericano a contratemporada. Lo que podemos ver entonces es que en este periodo el teatro en Yiddish circulaba de forma transnacional, de manera que los artistas, los grupos y los repertorios viajaban a través de las fronteras. Los judíos que vivían en los diferentes países de la diáspora constituían una suerte de audiencia global que no estaba restringida por las barreras idiomáticas o geográficas. Así el teatro judío, al igual que otros fenómenos de la cultura judía, ¿no? Esto no es solamente el caso del teatro, sino también de las publicaciones periódicas, de los libros, operaba no dentro de los bordes nacionales, sino a través de los bordes nacionales. Por eso, en la misma estructura del libro, yo intenté plantear una suerte de vaivén constante entre esta dimensión específica del fenómeno que se desarrolló en la Argentina y lo que sucedió y sucedía en otros territorios, y que tuvo una gran influencia en el modo en que se configuró el circuito teatral judío local. Por eso, en el capítulo 1, lo que hice fue formar una suerte de cartografía del teatro judío, siguiendo una perspectiva histórica y cronológica que me permitiera situar el teatro judío argentino en un contexto más amplio y en una historia de largo desarrollo, ¿no? En este primer capítulo abordé los rasgos de la tradición teatral judía y algunas de sus principales problemáticas que para el lector era necesario conocer para poder entender las características que tomó este teatro en la Argentina. Acá me basé principalmente en bibliografía secundaria, en inglés. Hay mucho trabajo hecho, publicado en inglés, sobre la historia del teatro yiddish,
en los Estados Unidos y en Europa, pero nada de esto está publicado en español, así que ahí, bueno, hice un trabajo de traducción pensando en un lector modelo que es realmente un lector hispanohablante, ¿no? Un lector argentino que no necesariamente conoce sobre el desarrollo de la tradición teatral judía, y para mí era fundamental que mi lector conociera, digamos, y pudiera poner en contexto, justamente por este carácter que tiene el teatro judío de funcionar de esta manera transnacional. Entonces, aislar el fenómeno argentino, digamos, no, nos quedamos cortos en el análisis si hacíamos un zoom tan cercano, ¿no? Primero traté de empezar de un panorama amplio y luego fui adquiriendo, cada uno de los capítulos va adquiriendo como una focalización más profunda. Así que recién en el segundo capítulo, cuando empiezo a abordar el fenómeno específico del teatro judío en Argentina, y ahí tomo esta definición entre dos modos de producción bien distintos, que son el teatro empresarial y el teatro independiente. Acá estoy concretamente siguiendo los trabajos de Jorge y de María. Y dedico el capítulo 2 al teatro empresarial judío y el capítulo 3 al teatro independiente judío, que funcionaban de manera muy distinta y además se vinculaban de manera muy diferente con el resto del campo teatral argentino. Por eso están en dos capítulos distintos. Y luego en el capítulo 4, ahí es donde hago más zoom, digamos, trabajo una experiencia muy específica que es la experiencia del teatro IFT en español. O sea, la experiencia, digamos, la aventura en la que es inédita y que es algo muy específico del campo teatral judío de la Argentina, de hacer un teatro judío, pero no ya en una lengua judía, como el yiddish o el hebreo, sino en español. Y consideré que este fenómeno es tan particular que necesitaba un desarrollo propio y por eso le dedico un capítulo completo a este fenómeno. En este sentido, en mi investigación intenté siempre ubicarme en la intersección entre los estudios teatrales y los estudios judíos, abordando el fenómeno del teatro judío en la Argentina desde una perspectiva que a la vez que atendía a su especificidad, ¿no? Porque yo quería entenderlo, por supuesto, como una manifestación de la cultura judía, pero también como una parte integral del campo teatral y cultural argentino. Así que siempre estoy pivoteando, ¿no? entre estos dos elementos y trabajando sobre esta tensión. Por eso, cuando empecé mi trabajo de campo, empecé trabajando en los archivos teatrales de Buenos Aires. Empecé trabajando sobre todo en el INET, el Instituto Nacional de Estudios de Teatro. También trabajé en el Archivo de Argentores y en el Centro de Documentación de Teatro y Danza del Complejo Teatral de Buenos Aires, donde encontré muchísimas críticas y reseñas teatrales sobre los espectáculos del teatro judío publicados en medios nacionales, ¿no? En español. Y estos documentos me permitieron estudiar la manera en que estas obras eran recibidas en el ámbito artístico no judío para poder dar cuenta de las relaciones con el medio local, que era uno de los principales objetivos de mi investigación. Luego, en una segunda instancia, por supuesto, trabajé en los archivos dedicados específicamente a la historia judía en Argentina, relevé los materiales del Centro Mark Turkov de la AMIA, pero mayormente trabajé en la Fundación Ivo, ¿no? Que como saben no solo tiene el mayor acervo documental de la vida judía en Argentina, sino que tiene una muy, muy importante sección de teatro. O sea, los materiales sobre teatro del Ivo son inmensos, hay muchísimo, muchísimo más de lo que una sola investigación puede abarcar, así que hay mucho más para trabajar con esos materiales. Y ahí, bueno, trabajé muchísimo y como contó María, también tuve la suerte de tener becas que me posibilitaron ir a la ciudad de Nueva York, donde hay muchísimo material sobre el tema, sobre todo en Ivo, New York, y en los archivos de la New York Public Library. Ahí pude consultar las colecciones de algunos de los principales artistas judíos que se presentaron en esos años en la Argentina, que como vivían en Nueva York, sus archivos están allá, digamos, pero tienen muchísimo material sobre sus viajes a Sudamérica. Por ejemplo, está los archivos de Joseph Bullock, Jacob Benami, de Maurice Schwartz. Incluso está el archivo de David Licht, que en realidad hizo casi toda su carrera en el teatro IFT, ¿no? Es decir, en el Teatro Judío de Buenos Aires. Él venía de la Wiener Troupe y había pasado por el PIA también en París, pero bueno, vivió 15 años en la Argentina y trabajó en el IFT. Sin embargo, emigró a los Estados Unidos en el último periodo de su vida, por lo que sus documentos, ¿no? Su colección personal está en Ivo, New York. Pero bueno, tuve la suerte de poder viajar allá y trabajar con sus documentos que fueron fundamentales para mi investigación. Pero como ya adelantó María, un gran hito dentro de mi proceso de investigación fue la posibilidad de acceder a los materiales históricos del teatro IFT.
Tuve la inmensa suerte de que durante mi trabajo de campo, el ICUF decidiera crear un archivo documental propio y recuperar sus materiales históricos, y que su directora, Nerina Visakovsky, que está por aquí, me propusiera organizar y catalogar el material histórico perteneciente al Teatro IFT, que estaba diseminado en las instalaciones del teatro. Y esta experiencia, yo siempre que puedo lo digo, fue clave para mi investigación porque, por un lado, me permitió tener este acceso a los materiales que no habían sido, ¿no? Documentos que no habían sido relevados anteriormente, que estaban guardados, yo siempre digo que iba con los guantes me quedaban pero absolutamente negros, porque claro, eran documentos que habían estado guardados por décadas, pero que estaban. ¿No? Esa es la maravilla de la comunidad judía argentina, se guarda todo. Entonces, esos materiales estaban dispersos, estaban desordenados, pero estaban y bueno, pude tener acceso a ellos, que fue realmente una experiencia hermosa de descubrimiento constante, ¿no? De eso, de abrir placares, cajones y que aparezcan materiales increíbles y que me hicieron obviamente repensar mis preguntas y mis hipótesis sobre la historia de la institución, y también hicieron que el Teatro IFT adquiera dentro de la tesis y después del libro un lugar fundamental. Realmente en un principio era uno de los teatros judíos que yo iba a trabajar y terminó por la fuerza de los materiales, me terminaron llevando, ¿no? a que tenga un lugar mucho más importante, porque además, bueno, fue fundamental en la historia, pero este trabajo con el archivo modificó el lugar del IF también en mi investigación. Y como dijo María, fue para mí un trabajo muy gratificante porque sentí, ¿no? que estaba rescatando estos materiales del olvido y de alguna manera colaborando para que estuviesen a disposición de futuros investigadores. Y bueno, ya obviamente ya se pueden consultar en el CEDOB, está el archivo Teatro IFT, y para mí es siempre que me llega algún mensaje o algún mail consultándome porque quieren ir a ver los materiales del archivo, para mí es una gran alegría, y todos los materiales del CEDOB realmente son espectaculares, recomiendo que lo visiten. También trabajé en este periodo con el archivo de Jaime Kogan, que también lo vi a Diego Kogan por acá, que fue fundamental, ¿no? Jaime Kogan fue fundamental sobre todo para el periodo del IFT en español. Jaime también había guardado todo, así que encontré perlas en esa documentación fantástica que gracias a Diego pude acceder. Y fue fundamental esto también para mi investigación en cuanto al trabajo archivístico. Y por último, complementé este trabajo de archivo con la realización de entrevistas a quienes habían formado parte de ese circuito teatral judío, muchos artistas, pero sobre todo espectadores también, ¿no? Espectadores que eran muy jóvenes en ese periodo, ¿no? Que eran incluso niños o adolescentes que me relataron sus vivencias. Y estos testimonios, creo que más que para recabar información o datos, que realmente tuve la suerte de poder encontrar fechas, números, cifras en los documentos y en las fuentes, pero los testimonios me sirvieron para acceder a las vivencias de los protagonistas, para entender cómo se vivía la salida al teatro en las familias judías, el lugar que se le daba a la cultura, la admiración por las estrellas que venían del extranjero, el vínculo con el teatro IFT. Esto realmente es algo que pude comprender gracias a los testimonios. Cuando se construye el edificio del teatro IFT, se hace una colecta muy grande, una campaña de recolección de fondos en la colectividad judía, y no había persona a la que yo entrevistara que no recordara que sus padres habían donado un ladrillo para el Teatro IFO, 5 ladrillos, o habían comprado una butaca, que era un poco la manera en que se recolectaba plata en esa época, ¿no? Uno compraba un bono que equivalía a tantos ladrillos o a una butaca, ¿no? Como algo simbólico para que las personas pudieran sentir que estaban realmente contribuyendo colectivamente a la construcción de ese teatro. Y casi todas las personas a las que entrevistaba recordaban estas cosas, ¿no? Que eso nos habla de la importancia, la dimensión emocional del fenómeno, que si no, en los documentos y en las fuentes muchas veces eso no está, y acá la historia oral me vino a completar ese aspecto, y creo que ahí también está, que me encantó, María, lo que decías de la ternura, ¿no? Porque es algo que busqué en el libro, de mi propia relación con estos materiales, pero también de cómo se vivía, ¿no? Este vínculo emocional con el teatro judío en la época, y creo que eso, bueno, eso está en los testimonios, esto de Abraham Lichtenboim, director de la Fundación Ivo, muchos lo conocerán, es eso, es un poco ese fenómeno, no ese aspecto del fenómeno. Así que también historia oral fue muy, muy importante. Y bueno, todos estos elementos me permitieron reconstruir este episodio fundamental del teatro argentino y del teatro judío, que aún no había sido abordado sistemáticamente y que para muchos, sobre todo fuera de la comunidad judía y del campo de los estudios judíos, era prácticamente desconocido. Así que un poco el libro busca visibilizar y echar luz sobre ese fenómeno. Y para terminar, me gustaría
detenerme muy brevemente en la principal hipótesis que sostengo en el libro. No quiero ahondar demasiado para dejar alguna curiosidad para que efectivamente lean el libro. Pero bueno, la realidad es que a medida que yo avanzaba en mi investigación, lo que fui descubriendo es que el teatro judío de la Argentina no había sido realmente un fenómeno marginal, sino que había tenido un fuerte impacto en el desarrollo del teatro nacional. En el libro intento mostrar cómo el teatro judío funcionó como una suerte de corriente modernizadora que contribuyó a introducir en el campo teatral argentino nuevas concepciones teatrales, repertorios, poéticas de actuación y estéticas modernas que aún no se habían difundido en los escenarios nacionales. Los artistas judíos que llegaron a la Argentina trajeron bajo el brazo estas poéticas de modernización que influyeron profundamente en el campo teatral nacional. Algunos ejemplos son, por ejemplo, la poética de actuación desarrollada por Konstantin Stanislavski, que en ese momento ya tenía gran difusión en los Estados Unidos y Europa, pero que a finales de la década del 30, a principios de los 40, era prácticamente desconocida en la Argentina. También la estética de ensamble del teatro soviético, que desarrolla sobre todo David Licht en el teatro IFT, fue muy importante. Repertorios nuevos y modernos, como la obra de Bertolt Brecht y Arthur Miller, entre otros ejemplos. Así que un poco esto lo dejo como gancho, ¿no? Para que les den ganas de leer el libro, pero bueno, obviamente lo que me quieran preguntar, con gusto puedo desarrollarlo un poco más. Muchas gracias a todos y todas por la atención. Muchísimas gracias, Paula, por la realmente excelente presentación. Vamos a abrir el espacio para las preguntas. Pueden o bien pedir la palabra o escribir en el chat. Si quieren, yo puedo leer sus preguntas también. Y mientras las van pensando, te hago yo la primera pregunta para entrar en el diálogo. Me llamó la atención lo que decías que, a diferencia de en otras artes, la escritura de teatro en Yiddish en Argentina o sea, me imagino que sí tuvo lugar, pero no se le dio el lugar, digamos, de la exposición. O sea, estos teatros que representaban obras teatrales, traían autores del extranjero y no le dieron lugar a las voces judio-argentinas. Sí, sí, eso es parte de esta tensión, ¿no? Que mencionaba antes entre el fenómeno local y el fenómeno transnacional y de este circuito, que era un circuito del cual Argentina, Buenos Aires, era un centro, ¿no? Entonces lo que sucedía es que los teatros empresariales, sobre todo, el teatro independiente después va a tratar de combatir este fenómeno, pero los teatros empresariales estaban organizados en una suerte de sistema de estrellas, un star system, que funcionaba de manera tal que los empresarios teatrales tenían una compañía propia, radicada en alguno de estos teatros, de actores judíos locales, no necesariamente argentinos, pero sí que estaban radicados en Argentina, pero traían a un actor del extranjero que ya era famoso, que ya era reconocido, ¿no? Por ejemplo, Benami, Bulow, Schwartz, estos que mencioné, que venían a hacer temporada, a hacer contratemporada a Buenos Aires y encabezaban las compañías. Y eran estos actores, estas stars, estas estrellas, las que elegían por lo general el repertorio. Ellos tenían su propio repertorio y venían y ensayaban, o sea, se quedaban 3, 4 meses en la Argentina y ensayaban. Esto hay un montón de anécdotas que puse algunas en el libro, algunas las dejé afuera, de la intensidad con la que tenían que ensayar, porque llegaban al país, de golpe tenían una compañía, tenían que aprenderse un texto, ensayaban 12 horas por día muchas veces. Hay testimonio de Maurice Schwartz. En sus memorias, por ejemplo, él se queja mucho de que los actores en Argentina hacían grandes pausas para almorzar. Él no entendía cómo se tomaban tanto tiempo por qué tardaban tanto en almorzar, ¿no? Porque querían trabajar y trabajar y trabajar. Parece que Schwartz era incansable, podía estar ensayando durante horas y horas, pero claramente ellos ya tenían sus papeles aprendidos. Ellos traían obras que ya habían montado en otras partes del mundo. Muchas veces traían incluso los recursos de puesta en escena, digamos, venían de afuera. Algunos traían incluso luces, micrófonos, digamos, para brindarle a los teatros argentinos de tecnología que acá todavía no existía. Y ahí está esta idea de corriente modernizadora, ¿no? Del teatro judío de la Argentina como un teatro que traía la novedad, ¿no? Lo extranjero, y que era visto por las audiencias locales como un teatro muchas veces americano, norteamericano. Muchos de estos actores se presentaban no en los medios judíos, pero en los medios
nacionales en español como grandes actores judíos de los Estados Unidos o de Europa, ¿no? Se atraían la novedad. Y en ese sentido no había tiempo ni tampoco había interés realmente para aprender materiales de autores nacionales. Hubo algunas excepciones donde estrellas extranjeras sí representaron autores nacionales, pero la realidad es que era mayormente la excepción, y eso hacía que los autores en Yiddish no tuvieran demasiado estímulo, ¿no? Autores judeo-argentinos en Yiddish no tenían demasiado estímulo para escribir teatro, porque no iban a nunca ver sus obras representadas. Hay un montón de libretos, eso en la sección de teatro del Ivo está, pero que no fueron llevados a escena. ¿No? Que circularon, tal vez se publicaron en revistas y circularon, digamos, como textos dramáticos, pero que no tuvieron una representación escénica. Y por Pero el otro lado, sí, dale. el lift, perdón, no te quiero interrumpir, pero el lift No, también iba a eso, iba a podría haber decir, por otro lado, introducido. el LIFT, que sí podría haber sido un espacio, porque el LIFT surge con una voluntad de hacer un teatro judío local, ¿no? Surge para defenderse de las políticas empresariales, surge para pelear contra el sistema de estrellas y el divismo, el estarismo, el individualismo de estos artistas, busca hacer un teatro colectivo que trabaja con la estética de ensamble, ¿no? Ahí está su ideología de izquierda, pero sin embargo consideran que su función es poner a las masas judías en contacto con la literatura y el teatro europeo, sobre todo, muchas veces soviético. Entonces trabajan principalmente con traducciones al yiddish de obras de autores universales o digamos, con el repertorio propio del teatro en yiddish, pero eh, no argentino. Entonces, no hay como espacio en ninguno de estos dos circuitos para que se desarrollen estas poéticas. Sí, después lo va a ver en el periodo en español. No hay muchos ejemplos, pero está el más famoso, que yo le dedico todo un apartado en el libro porque es fundamental, que es Requiem para un viernes a la noche de Germán Rosenmacher, que se estrena en 1964. Y esta sí es una obra fundamental que se escribe en español por un autor judeo-argentino sobre además una problemática judía argentina, que esta era la gran demanda del público, que como venían estos autores de afuera con los repertorios de afuera, las obras no hablaban de la situación específica de los judíos argentinos, ¿no? De esto hay muchísimas críticas en los diarios de la época. Hay una que me gusta mucho, de Jacobo Toyansky, que dice que le queda, digamos, los repertorios de Estados Unidos le quedan al teatro judío argentino como el abrigo de un gigante a un enano, ¿no? Se trae como una imagen así, porque no, porque está como forzado, ¿no? Digamos, son repertorios de afuera que vienen y los traen acá, pero que no necesariamente hablan de las problemáticas locales. Es decir, esta tensión está en la época, no es algo que vemos nosotros que nos llama la atención, cómo puede ser que no haya autores locales, sino que es una demanda propia de la época, pero que la realidad es que no se logra saldar en el periodo, ni en el teatro empresarial ni en el teatro independiente. Bueno, tal vez nunca es tarde. Em, Voy a darle la palabra a Victoria, que quiere hacer una pregunta. Victoria Duque Arango. Vale, muchísimas gracias. Hermoso. Gracias por la presentación y buenos saludos desde Colombia. Bueno, sí, un poco con relación a lo que estabas hablando ahora. Mi pregunta era que cuáles eran los géneros, y las temáticas y las historias como que predominantes pues en el teatro, o sea, tanto en Yiddish como ya cuando fue en español. Eh, Gracias, esa era la pregunta. Bueno, acá también creo que la historia del teatro judío, no solo en la Argentina, sino en el mundo, es una historia de tensiones. Y acá también hay una tensión entre dos formas teatrales que ya en el periodo estaban en cierta disputa, que son el Schund y el Kunst. Kunst es el teatro de arte, el Kunsttheater, ¿no? El teatro de arte, que es un poco el que yo trabajo porque es el que tiene más influencia dentro del campo teatral local. Acá están, por un lado, las obras de repertorio teatral en Yiddish, ¿no? Obras de dramaturgos como Pérez Hirschbein o Sholem Asch, pero también obras de la literatura en Yiddish adaptadas al teatro. El Lift, por ejemplo, de la mano de David Licht, hicieron muchísimas adaptaciones de cuentos al teatro, o sea, textos que no habían, textos de Sholem Aleichem, de Ayel Pérez, ¿no? Que no habían sido escritas específicamente para la escena, pero que David Licht, por ejemplo, las adapta, ¿no? Esto es gran parte del repertorio de la época. Y después obras de teatro universal en
traducciones al yiddish. Esta es una gran labor que hacen estos teatros, ¿no? De presentar a estos autores, que no era tan común que se pusieran en escena en los escenarios nacionales de Buenos Aires en el periodo, y que en traducciones al yiddish se presentan por primera vez. Los casos más emblemáticos que yo siempre menciono son La muerte de un viajante, que presenta Bulov en el 49 en traducción propia al yiddish, en el Teatro Soleil, esto es en el Teatro Empresarial, que es la primera vez que se hace esa obra, en el mismo año que se estrena en Nueva York, ya se está estrenando en Buenos Aires en versión al yiddish, y va todo el mundo a verla, porque es la posibilidad de ver a Miller. Es la posibilidad de ver un repertorio que si no, no había manera de acceder hasta ese momento, y no importa que no hablaran el yiddish, no importa que no entendieran, ¿no? Un poco como esta cita de Alejandro Casona, ¿no? Iban a verlo porque era la posibilidad de acceder a este repertorio totalmente innovador para la época. Y un año después, en el 50, ya se hace en español. La muerte de un viajante la hace Narciso Ibáñez Menta. Entonces esto es un poco un ejemplo emblemático de cómo el teatro yiddish es vía de entrada, no puerta de entrada para estos nuevos repertorios y poéticas. Y el otro gran ejemplo es Madre Coraje de Bertolt Brecht, que la hace Lift en 1953, en traducción del alemán al yiddish, y también es la primera vez que un elenco teatral nacional presenta completa una obra de Bertolt Brecht. Al año siguiente la hace Nuevo Teatro en español, la misma obra de Brecht. No es casualidad en este sentido, porque todos estos autores del teatro independiente iban al Teatro IF, a pesar de que la obra fuera en yiddish, ¿no? Había un montón de herramientas además para que pudieran entender la obra, estaban en todos los programas de mano, está la sinopsis, ¿no? De cuadro por cuadro, escena por escena, la traducción para que pudieran seguir. Y además creo que las audiencias de la época estaban mucho más entrenadas en ver teatro en un idioma que no entendían, y tenían muchísimos más recursos para poder, ¿no? Focalizarse tal vez en las herramientas de puesta en escena, en la actuación, en los gestos, ¿no? En la gestualidad de los artistas, mucho más que en la palabra, ¿no? Por eso también el teatro judío es un gran espacio de experimentación, porque como no pueden confiar solamente en la palabra, porque muchos de sus espectadores no entienden el texto, tienen que desarrollar otros recursos del lenguaje teatral para atraer y mantener la atención de su audiencia, ¿no? Es como una suerte, algo que podría ser visto como una limitación, ¿no? Termina siendo un estímulo para innovar. Y esto está en muchas de las críticas de la época. Yo siempre cuento que en muchísimas críticas en el archivo de Jacobo Benami, que está en Ivo, New York, encontré referencias a las manos de Benami. O sea, diferentes críticos teatrales que hacen referencia a la maravilla de cómo Benami mueve sus manos, ¿no? Que es algo que hoy en día, lamentablemente, no tenemos documentos para ver cómo realmente él movía sus manos. Me muero de ganas de saber. Pero es algo llamativo, ¿no? De detenerse en estos elementos de la poética de actuación, porque la palabra, bueno, no era tal vez lo más importante, ¿no? Era la posibilidad de acceder a una poética teatral que de otra manera no conocerían. Así que eso por un lado. Y la atención está con lo que sería Jun, que es considerado como un teatro más bien liviano, de entretenimiento. Muchas de estas obras eran géneros musicales, ¿no? El teatro judío desarrolla muchísimo el género de la opereta, ¿no? Que sería el antecedente de lo que hoy sería un musical. O sea, escenas cantadas que se alternan con escenas habladas, ¿no? Con escenas de bailes, con grandes despliegues, con orquesta en vivo, que también es muy pionero el teatro judío de la época en esto, pero bueno, es considerado por los críticos y por los intelectuales un teatro más bien de entretenimiento, ¿no? Más liviano, pero que también es muy exitoso y muy innovador en la época. Y estas obras también se dan sobre todo en los teatros empresariales. El IFT, no. ¿No? En el IFT no se hacían operetas. Y esta tensión está, ¿no? Como está entre el teatro empresarial y el teatro independiente en el campo teatral local, lo mismo se reproduce en el campo teatral judío, básicamente. Y bueno, es una tensión en el periodo entre diferentes tipos de repertorio. Muchísimas gracias, me encantó tu respuesta y la cuestión de la gestualidad, ¿no? O sea, me hizo pensar en Marcel Marceau, ¿no? Y esto, y cómo que en algún lugar leí que esta relación, ¿no? Del silencio y la gestualidad está relacionado a la Shoah ¿no? A la herencia, digamos, de un destino judío trágico. Y me hizo pensar si tal vez haya alguna relación indirecta, por supuesto, pero algo en esa escuela, ¿no? De poner el cuerpo más allá de la palabra, ¿no? Le voy a dar la palabra a Nerina, que era en la lista, era la primera que quería hacer una pregunta. Bueno, gracias. Hola Paula.
Nada, felicitaciones, la verdad, yo la vi a Paula trabajar todos estos años arduamente y es un gusto enorme llegar a esta etapa de estar presentando el libro después de tanto esfuerzo, tantos guantes negros que han quedado en el camino. Y, y bueno, la verdad que siento que era un espacio vacante, que hacía una falta, un trabajo así. Se lo dije a Paula desde el primer día, así que desde el Centro de Opinicat le dimos todo el apoyo para que avance y bueno, con estos resultados fantásticos. Así que bueno, en principio felicitar mucho a Paula. Y después siempre le estoy planteando algunos desafíos, así, para empezar a mirar Latinoamérica, andar por acá, andar por allá, siempre estoy molestando un poquito. Me quedé pensando en esto que decías de la elección del repertorio y qué interés, digo que era muy europeo en esos años, que hasta que no hubo un paso al castellano, había una mirada muy acotada a lo local. Y me quedé pensando en qué interesante sería una comparación con la literatura, con la elección de la, que, por ejemplo, bueno, Pini Katz, que es uno de los que más conozco, acá está Alan Astro, que también conoce mucho un poco toda la obra de traducciones de Pini Katz, ¿no? Preocupado por traducir textos importantes de la literatura en castellano, el Facundo, en Segundo Sombra, bueno, su gran obra, El Quijote, ¿no? Bueno, todas estas elecciones de escritores como él, otros escritores en las colonias judías de Entre Ríos, de Santa Fe, que escribían en yiddish poemas y cuentos sobre fenómenos muy locales. Había como toda una necesidad de expresarse en yiddish a través de la literatura sobre esta nueva vida en Argentina, ¿no? Entonces, me decía, bueno, qué interesante sería ver por qué pasa esto en la literatura o por qué empieza a pasar y no pasa en las representaciones teatrales, ¿no? Eh, Me surgió ahí como, digo, uy, esto es un problema interesante. Así que bueno, nada, lo dejo como planteado y quiero rescatar dos frases que dijiste, Paula, en tu presentación. Cuando hablaste de Elif, dijiste hablaste de la fuerza de los materiales, ¿no? Me encantó esa expresión. Como cuando uno empieza una investigación, a veces los materiales tienen una fuerza que se impone y uno termina eligiendo o priorizando ese objeto. Y después hablaste de la dimensión emocional, cuando los colaboradores compraban una butaca o compraban un ladrillo para hacer el edificio, ¿no? Y yo creo que esas dos frases, la fuerza de los materiales y la dimensión emocional, son como las frases clave para una gran tesis de doctorado y un gran libro. Así que bueno, me quedo con esas dos frases juntas y felicidades y bueno, me despido que me tengo que ir un poquito antes de que termine esto y bueno, a seguir produciendo y presentando y trabajando y bueno, esto. Gracias. Gracias, Neri, Gracias, por las Neina, por palabras. venir. Sí, Paula, si querés comentar lo que te dijo, por supuesto. Sí, quería mencionar un poco qué me depara el futuro, en qué estoy trabajando ahora, que tiene que ver con esta pregunta que trae Nerina, porque la realidad es que sí, hay muy pocas obras teatrales del periodo, bueno, que hayan llegado a los escenarios. No obstante, sí hay obras teatrales sobre temáticas judías que sí llegan a los escenarios, pero en español. O sea, autores judíos, argentinos, que están escribiendo sobre temáticas judías, pero eligen el español en lugar del yiddish para hablar de estos conflictos, de estas tensiones, de estas problemáticas. Entonces ahora, en mi segundo, digamos, proyecto, lo que yo estoy trabajando es el fenómeno que es casi complementario a lo que trabajé para mi investigación doctoral,
que es un teatro, digamos, hecho por judíos, pero pensado para, no necesariamente para una audiencia judía, y por eso la elección del español, ¿no? O sea, tenemos el caso de César Tiempo, que escribe teatro y monta teatro. Samuel Eichelbaum también tiene obras que trabajan sobre temáticas judías. Bernardo Graiber, que lo estrena de hecho en el Teatro del Pueblo, que trabaja María. ¿No? Pablo Palán también tiene obras sobre temáticas judías, y ni hablar de todas las representaciones que hay sobre temáticas judías por autores no judíos, ¿no? En el sainete abundan las representaciones de personajes judíos, muchas veces con estereotipos que podríamos calificar de antisemitas o por lo menos estereotipados, ¿no? Trabajando con algunas figuras que vienen de la literatura europea, ¿no? Como la figura del judío usurero, ¿no? Ya desde Shakespeare y Shylock, ¿no? Y eso está presente en el teatro de la época, en el mismo periodo, ¿no? Si nos centramos en la primera mitad del siglo XX, encontramos esto en el teatro en español. Entonces, en mi nuevo proyecto yo estoy tratando de trabajar sobre este corpus de obras, no tanto de autores judíos que escriben en español como de autores no judíos, pero que representan, ¿no? Problemáticas de lo judío en su teatro. Y bueno, ¿cómo dialoga esto con el teatro en Yiddish, que era contemporáneo, ¿no? Y si hay algún vínculo, todavía realmente no lo sé, porque es un proyecto que estoy empezando, pero esto que trae Nerina es una de las grandes preguntas que tengo, ¿no? Así que en próximas presentaciones o en un próximo libro en el futuro voy a abordar estas cuestiones. Por ahora son todas conjeturas y preguntas, y bueno, espero que en unos años tener más para contar en este sentido y poder responder o dar algunas respuestas tentativas a estas preguntas. Muy bien. Te voy a seguir. Tenemos un par de preguntas y comentarios en el chat y después le voy a dar la palabra. Hay una cola, así que no quiero faltarle a nadie. Dice María Inés Laborante y pregunta qué vínculos tenía este teatro con los Ateneos de Cultura Judía, es decir, las escuelas. Bueno, la escuela de teatro más importante es la del Teatro IFT, que se funda en 1947, ¿no? Y en este sentido el IFT es pionero, incluso dentro del campo teatral, ¿no? En la fundación de una escuela que además tiene un programa de estudio sistemático, que es un programa de 3 años, digamos que tienen les entregan un diploma, ¿no? Algo que no era muy común. Por supuesto había espacios de formación en los teatros independientes, pero no tenían esta estructura de escuela. Y también está la escuela de teatro del Teatro Ya, ¿no? Que va a dirigir Hedy Krila, que es una figura importantísima, también judía, de origen austríaco, que llega a la Argentina en ese periodo, y que es una figura fundamental también para entender la modernización, digamos, del campo teatral, sobre todo en cuanto a la poética de actuación stanislavskiana, ¿no? Yo no la menciono en mi tesis porque ella, si bien en realidad sí la menciono, ella dirige en el Teatro IFT, pero digamos su fenómeno de formación, no, en La Máscara se da por fuera del circuito teatral judío, entonces no es algo que aborde específicamente, pero bueno, también es interesante destacar que ella como inmigrante judía, ¿no? Judía austríaca, también trae estas nuevas ideas de innovación, y esta idea de formar escuela, ¿no? Y la importancia de la formación de las nuevas generaciones Buah, es algo que lo traen perdí, sí. también bajo el brazo, digamos, ¿A qué estos hora tengo que inmigrantes salir de judíos que acá? llegan al país. Perdón, ahí está. Así que en ese sentido, la idea de la educación y sobre todo de la educación no formal es muy propia de la colectividad judía y de la colectividad judía en Argentina. Casi todos los clubs, ¿no? Las diferentes instituciones del ICUF tienen espacios de formación. O sea, hay un gran interés por la educación no formal hasta el día de hoy, ¿no? Esto es algo que caracteriza a los espacios, a las instituciones judías en Buenos Aires hasta el día de hoy, y se puede rastrear ya también en el ámbito teatral en el periodo que yo estudio. Muchas gracias. Hay un comentario, pero igual te lo leo. Dice Leonor Vila, muchas gracias por este libro. Mi abuelo murió viendo teatro judío en el Teatro Mitre de Villa Crespo y hablé muchas veces con Rosa Ledwabny sobre la historia y documentos que tenía el IFT y le preocupaba su destino. Estaría muy feliz con este libro, igual que su marido, el director Manolo Ledwabny. Yo los entrevisté a ambos, por suerte, varias veces tuve la suerte de entrevistarlos a ambos, y sus testimonios están a lo largo de todo el libro. Realmente fueron un gran aporte para reconstruir la historia del Lift, y también me ayudaron muchísimo en la búsqueda de materiales. Toda la gente, sobre todo esa generación de Lift, que eran los jóvenes de Lift, los jóvenes revolucionarios de Lift, son quienes me aportaron muchísimas vivencias
del periodo y materiales también. Muchos de ellos me dieron de sus materiales y me sirvieron para reconstruir esta historia. Así que los recuerdo a ambos con mucho cariño. Juan Martins, por favor. No te escuchamos, está silenciado. Disculpen, ante que nada mi saludo y felicitaciones a Paula por este trabajo y esta labor sistemática y conceptualmente bien estructurada, ¿no? Como se presentó. Ahora bien, en cuanto a la experimentación para lo que puede significar el teatro contemporáneo argentino, uno desde Venezuela se pregunta cómo se encamina esa receptividad, cómo se encamina la visión de los espectadores para verlo o no en español hacia un futuro de lo que puede entenderse de esa sistemática y continua estructuración del teatro en público, de lo bien que se ve ese desarrollo, en tanto que siempre hay propuestas. Cuando uno se encamina y visita la ciudad de Buenos Aires, puede descubrir eso. Además de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué otros elementos hay que nos pueden permitir entender una relación con el teatro latinoamericano? Por ejemplo, en Venezuela está Isaac Chacrón, ya fallecido, pero que representa la voz judía en Venezuela por una parte. Eso en cuanto a la relación que en primero pregunté, que es la experimentación y cómo este cuerpo experimenta para los actores en la búsqueda de nuevos códigos, si se quiere, para la teatralidad. ¿Cuál es el futuro de esta propuesta y cuál es el nivel de espectadores que tiene? Gracias. Bueno, un poco la pregunta que traes es algo que me viene, ¿no? Estimulando y tratando de convencerme, Irina, que antes lo mencionó, que es trabajar sobre una visión latinoamericana. Es algo que lamentablemente todavía no puede hacer porque además implica ir a hacer archivo, digamos, a cada uno de estos lugares, pero es una deuda pendiente porque este es un fenómeno latinoamericano y es un fenómeno sudamericano muy fuerte y hay teatro judío digamos, huellas y rastros de esta experiencia en los campos teatrales de otros países de la región. Yo pude trabajar muy incipientemente, ¿no? No es algo en lo que profundicé, pero sí tengo un artículo sobre eso, sobre el caso de Brasil, donde se ve muy claramente, y tengo la hipótesis de que es un fenómeno que se va a repetir en las otras ciudades latinoamericanas, ¿no? Donde hubo teatro judío o artistas, ¿no? De origen judío que tuvieron una gran influencia en la modernización o en esta tendencia a la experimentación en cada uno de sus campos teatrales. Pero la verdad que no es más que una conjetura, porque para confirmar estas hipótesis, ¿no? Tendría que ir a hacer este mismo trabajo que hice en Argentina en cada uno de estos lugares, que todavía no lo pude hacer, pero bueno, es una duda pendiente y por supuesto, para que alguien más levante el guante, también sería hermoso, ¿no? Creo que este libro abre la puerta en ese sentido y sería muy dentro de la línea de lo que es el teatro comparado y la cartografía teatral, ¿no? Una cartografía teatral latinoamericana del teatro judío sería un sueño. Creo que es más un esfuerzo colectivo que de una sola persona, porque hay que conocer, ¿no? Cada uno de los casos, pero bueno, sería una derivación fantástica de mi propia investigación. Y en cuanto al presente, que también es algo que me había preguntado Cintia al principio, la realidad es que en las últimas décadas en la ciudad de Buenos Aires hay un estallido, pero que yo todavía realmente no termino de entender, no termino de construir una hipótesis sólida de por qué, de temáticas judías en el teatro, sobre todo independiente de la ciudad de Buenos Aires. Si uno mira la cartelera porteña, la cantidad de obras que tienen, que tratan temáticas judías o que tienen que ver con lo judío, con personajes judíos, es increíble. Teatro en Yiddish no hay mucho, hay algún que otro fenómeno, sobre todo vienen de gira, ¿no? Mucho el teatro en Yiddish tiene una suerte de revival en Estados Unidos en este momento y en otras ciudades del mundo, pero sobre todo en Nueva York, y vienen a hacer algunas funciones a Buenos Aires. Este fenómeno de teatro itinerante sigue existiendo, es pequeño, no podemos hablar de un circuito, pero sucede. Y hay algunos casos, ¿no? de teatro yiddish local, pero es algo muy, realmente muy pequeño. Pero sí hay una explosión de temáticas judías en la cartelera porteña, que bueno, es un fenómeno contemporáneo que voy a tener que abordar en algún momento, ¿no? Todavía sigo a principios, llegué hasta principios del siglo XX, pero voy a seguir avanzando, ¿no? Y es algo que requiere, que está pasando en este momento, pero que va a ser muy interesante pensarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué responde? ¿Con qué tiene que ver? ¿No? Este año estuvo el primer festival de teatro judío en Buenos Aires,
que realmente fue un gran éxito de público y de audiencia, y hay muchísimas obras que tratan estas temáticas. O sea, autores jóvenes de una generación en general joven de dramaturgos judeo-argentinos que están por primera vez abordando temáticas judías en sus obras. Así que bueno, esto también es una pregunta de por qué está pasando, a qué se debe, ¿no? No sé, Jorge, si vos tenés alguna teoría, pero yo todavía estoy sorprendida y lo estoy pensando. Sí, coincido con vos y será tema de investigación futuro, ¿no? Pero tenemos que dejar pasar un poquito de tiempo para ver qué pasa, ¿no? Y yo nada más quería, perdón, decir que ahora el 14 de noviembre, a las 20 horas en el Ivo, se va a presentar justamente Los demonios de Bashevis Singer, que se hace justamente en yiddish y subtitulado en castellano, ¿no? Parece que, bueno, ha sido un éxito la convocatoria y agregan una función el 16, así que muy, muy interesante. Eh, cualquier dato, bueno, pueden meterse en la página del Ivo y ahí están todos los datos de los actores. Como decís vos, una compañía que viene de Estados Unidos. Qué linda noticia. Alan Astro también quería plantear una pregunta. Sí, sí, es una pregunta, pero también un comentario. ¿Me oyen? Sí, Sí, perfecto. sí, perfecto, sí, sí. Primero, sí, un comentario, que hay Yiddish Wort, en Yiddish postvernáculo, pero Mazel Tov, Yasher Koyach, de veras un trabajo que parece interesante y tengo muchas ganas de leer el libro. Y dos cosas. Primero, una pregunta en cuanto al teatro IFT, que fue construido muy tardíamente, ¿no? Como a principios de los años 50. Me gustaría saber si los empresarios culturales, como dicen, la gente que construía, digamos, los actores, digamos, toda la gente involucrada, que si hablaban de que iban hacia un ocaso de la lengua yiddish, de teatro en yiddish y cómo tematizaban eso, si querían, a lo mejor se daban cuenta, pero no querían darse cuenta de manera explícita, nada más una hipótesis. Pero segundo, en cuanto a lo que dices del teatro no judío, de obras que tienen con temática judía y a veces antisemita, muy interesante en las obras completas de Roshansky, que se publicaron en el 1940, es decir, 50 años antes de su fallecimiento, así fue Roshansky, sus obras completas, 50 años antes de morir. Tiene un segmento sobre una obra de Jacinto Benavente, que se representó en Buenos Aires con una temática judía que se llamaba Cuando los hijos de Adán no son los hijos de Eva, o el contrario, no me acuerdo, quizás los hijos de Eva que no son los de Adán, que más bien sobre el incesto entre judíos. Pero al mismo tiempo hay unas partes que pueden verse como judeófilas y Roshansky defiende eso y me preguntaba, porque quizás no era un sainete, quizás, y por eso fue una obra ya de un dramaturgo muy conocido, es decir, mundialmente, de Benavente, pero esto nada más, quizás, si no estás a tanto, te mando unos detalles sobre eso, pero de veras, otra vez, de veras, Mazel Tov, sí, tengo muchas ganas de ver el libro. No, aprovecho de decir que el libro, para quienes no están en Argentina, se puede comprar en versión ebook también en la página de Udeva. Esto paso el aviso, sobre todo, también hacen envíos a Estados Unidos y a otros lugares del mundo, pero tal vez siempre es más fácil, ¿no? Como la versión digital, si no les molesta leer en ebook, está esa posibilidad. Así que esto un poco pequeño chivo del libro. Y con respecto a esta obra, la verdad no la tengo en mi corpus, ya anoté el título, la voy a buscar porque suena muy interesante y te voy a pedir más detalles de eso. Gracias por, como decía, es una investigación que estoy empezando y, digamos, encontrar las obras por ahora es lo que más me está llevando porque muchas de estas obras aparecen mencionadas en otras fuentes, pero el texto dramático es difícil de encontrar. O no está en Argentones, no está en los diferentes archivos. Así que siempre está bueno, voy sumando obras a la lista y después
al esfuerzo de tener que conseguir el texto y poder leerlo, pero gracias por este dato. Y con respecto al teatro IFT y el ocaso de la lengua yiddish, esto, bueno, es algo que le dedico un capítulo entero en el libro porque es una problemática fundamental para pensar el ocaso de este circuito teatral. Yo creo que ellos arrancan en la construcción del teatro en el 46, empieza la campaña en ese momento, o sea, es un contexto de posguerra, ¿no? Y está en auge la construcción de instituciones judías en la Argentina, ¿no? Que es esta idea de justamente la comunidad judía de la diáspora tiene que recuperar, no tiene que revivir de alguna forma, sostener la vida judía, ¿no? que fue destruida en Europa. Entonces Buenos Aires se convierte en una ciudad donde, bueno, se tiene que asegurar la presencia para el futuro de la cultura judía en el país, y hay muchos esfuerzos de construcción en esa época, ¿no? Esta idea de responder a la destrucción con la construcción, ¿no? En ese contexto empieza la campaña de construcción del edificio de Lift, y es una de las razones que por lo menos yo adjudico al éxito que tiene la campaña, porque Lift, como muchos saben, y también lo mencionó María, era un teatro de izquierda, no un teatro judeo progresista, y mucha de la gente que donó para la campaña no coincidía políticamente con la orientación de izquierda de Lift, pero sin embargo donaron para la construcción del edificio, porque era muy importante sostener la cultura judía en el país en el contexto, ¿no? Después de la Shoah. Entonces, un poco ahí hay como un florecimiento, ¿no? de expresiones de la cultura judía en el país. Ahí empieza la construcción, tarda muchísimo, el edificio recién se inaugura en el 52, y para cuando se inaugura, sí ya se están empezando a sentir, digamos, estas señales de que, bueno, ya está teniendo problemas, por lo menos el teatro en Yiddish, para atraer la misma cantidad de espectadores, para sostener la temporada, para que las salas estén llenas. Está empezando este fenómeno y es cuando se inaugura el teatro. En el 55, por ejemplo, en la revista Patch hay una frase muy tremenda que habla, el título del artículo es ¿Agoniza el teatro judío? Y la frase que es muy deprimente, pero siempre la digo porque condensa un poco el clima de la época, dice, por cada espectador judío que fallece, queda una butaca vacía en el Soleil, que es uno de estos teatros judíos de la época, ¿no? O sea, cada vez que un espectador judío fallece, no hay un nuevo espectador judío que ocupe esa butaca. La butaca queda vacía, ¿no? Entonces ya en el 55, este artículo es del 55, ya se está sintiendo esta dificultad de sostener el circuito teatral en Yiddish. Y es por eso que en el 57 el IF decide pasar al español, ¿no? Porque entienden que ya con el Yiddish no acceden a las nuevas generaciones de judíos argentinos, quieren también llegar al resto, como dijo María, al resto del movimiento de teatros independientes, al público no judío, y el Yiddish se convierte en un obstáculo, ¿no? Entonces deciden dejar el Yiddish para preservar su carácter de teatro popular judío, priorizan eso por sobre la lengua, ¿no? Y eso es muy sintomático de la época. Y ya en los 60, bueno, esta declinación es casi irreversible, empiezan a cerrar los teatros y el público cada vez es menor, los artistas tampoco pueden actuar en Yiddish. No es solo una cuestión de la audiencia, ¿no? Sino de los propios hacedores. La generación de Manolo, de Rosa, que les mencionábamos antes, de Jaime, ellos actúan en Yiddish, muchos por fonética. En el Lift están todos los libretos escritos en Yiddish, pero en fonética, porque no saben leer ya los caracteres hebreos, ¿no? Y no pueden actuar en Yiddish con la misma facilidad con la que actúan en español. Entonces el propio elenco también quiere pasar al español, y los propios artistas del teatro empresarial en Yiddish se empiezan a ir y empiezan a desarrollar sus carreras en el teatro nacional, en la televisión, en el cine, y hay una merma en ese sentido de estos artistas, sumado a la falta de renovación en la audiencia, ¿no? Todos esos fenómenos hacen que, bueno, la declinación de este circuito sea irreversible, y ya en el 72 cierra el Teatro Mitre, que era el último de estos teatros yiddish que quedaba en pie. Paula, tenemos en los comentarios felicitaciones del Centro de Documentación Teatral Félix Gutiérrez, de Concepción del Uruguay, y una pregunta de Nidia Escudero. Dice, si en tu investigación abordaste acerca de los entrenamientos actorales, ¿en qué se basaban los mismos? ¿Cuál era el foco del entrenamiento para preparar los cuerpos? Bueno, ojalá tuviera más para decir al respecto. No hay tantos documentos. Es muy difícil esto en el teatro. Es muy difícil reconstruir este tipo de prácticas. Está un poco en la historia oral, ¿no? O sea, personas que entrenaron con estos maestros, que eran muy chicos en general, incluso algunos eran actores niños en la época o adolescentes, que trabajaron con los grandes, ¿no? Con Benami, con Schwartz, con Bulow, y me relataron algo del proceso.
Y después en el IFT, por ejemplo, está las autobiografías, también me dieron mucho material en este sentido. Está la autobiografía de Zipe Linkowski, que ya cuenta cómo en el IFT se forma, digamos, en las ideas del sistema de Stanislavski sin saberlo. ¿No? Ella dice, yo no sabía que lo que yo hacía era memoria emocional, ¿no? Digamos, como un montón de nombres propios que aprende más adelante y que se da cuenta que eso ya lo estaba haciendo en el IFT. David Licht, desde el 38, forma a los actores y forma a los egresados de la escuela de formación en una política de actuación realista. Trabaja con memoria emocional, trabajan con estructura de análisis del texto dramático, ¿no? Con las discusiones de mesa muy propias, ¿no? Del sistema Stanislavski, analizar los personajes, dividir la acción en diferentes fragmentos, ¿no? Todos estos recursos que después van a estar tan difundidos, ya lo están haciendo en el IFT y ya están entrenando con estas ideas. Pero bueno, tenemos muy poco registro de esto, más que en la historia oral y en los documentos de la época. Estos directores no hablan demasiado del tema. Sí hay algunas conferencias que da Benami cuando está en Argentina, que las encontré en algunos materiales en el INET. O sea, hay algunos fragmentos de sus conferencias donde también habla de Stanislavski, cuenta un poco cómo es su método de preparación en su actuación, pero es muy fragmentario, digamos. Con todo eso podemos conjeturar cómo eran estos espacios de formación, pero bueno, no hay más que eso. Lamentablemente no hay registro audiovisual, es que para trabajar el cuerpo, ¿no? y cómo se forman corporalmente los actores sería un elemento hermoso de tener, pero lamentablemente hasta ahora no ha aparecido, no descarto, siempre puede aparecer algún video, Super 8, alguna cosa, pero hasta ahora no tuve la suerte de poder acceder a documentos audiovisuales, que creo que, bueno, María, Jorge, ¿no? Nos pasa a todos, rogamos que aparezca algo, pero bueno, las chances son muy bajas por el periodo, ¿no? que estamos trabajando. Más adelante, por supuesto que sí. O algún diario personal, ¿no? De actores, de directores, ese sería un tesoro Sí. encontrar. Bueno, antes de cerrar, Jorge o María, ¿quieren agregar algo? O Paula, No, por supuesto. solamente decir, recordar esto, que el libro, para los que no están en Buenos Aires, porque hay aquí muchos amigos y amigas de Perú, de Ecuador, de Paraguay, de Colombia, y del interior de las provincias argentinas. Recordar esto de que el libro está disponible en formato ebook, poniendo en Google el nombre del libro, ¿no? Broid Meet Theater, con Ansaldo Eudeva, lleva directamente, y realmente Eudeva tiene precios muy económicos. Creo que, si no recuerdo mal, el ebook está en este momento 8.000 pesos, una cosa así, que viene a ser $8 aproximadamente, si es que hay que hacer el pasaje. Así que digo, aprovecharlo para, por si no lo consiguen en papel, para leerlo a distancia. Y yo solamente, Sí. bueno, felicitar a Paula por el libro y a todos ustedes por haber participado de la presentación, que estuvo muy buena. Gracias, Cintia, por la convocatoria. Y bueno, nada más, eso, que estuvo buenísimo el encuentro y la participación de las personas que escucharon, me encantó formar parte. Y perdón, agrego una cosa chiquita, me encantó este desafío de una cartografía latinoamericana, que yo creo que, por supuesto, como decía Paula, vamos a necesitar un grupo de investigadores que trabaje cada uno su propia cartografía y luego hacer una suerte de teatro comparado, ¿no? Pero me parece fascinante y me imagino, Paula, ya está eso en registro y, por supuesto, apelamos a las y los amigos latinoamericanos para que nos nombren a sus referentes, como por ejemplo en este momento Maura Serpa de Perú, de Lima. Gracias, Maura, por estar ahí. Pone Reinaldo D'Amore, trabajó en Perú con, dice, la confianza judía. O sea, es cuestión de buscar los investigadores y los referentes de Latinoamérica y armar esa cartografía porque la necesitamos realmente. Y qué bueno que Simañá sea un punto de encuentro. Me alegro muchísimo
Paula, si querés aprovechar y anotar acá tu dirección de email para que la gente te contacte en caso de querer pasarte esa información. Les agradezco muchísimo a María, Jorge, por supuesto a Paula, es fascinante, el libro es realmente fascinante, así que lo recomiendo y bueno, ojalá dé que hablar y sea realmente un punto de encuentro para nuevos proyectos, que ya conté 3 grandes proyectos que te esperan, así que espero nos veamos en torno a ellos más adelante. Un saludo, un abrazo a todos y hasta las próximas. Muchas Muchas gracias gracias, a Cintia. vos, Muchas Cintia, gracias a todos y gracias. todas. Un placer. No, Un gusto. gracias.